Hola, buenas noches a todos. Estamos en otro de nuestros conversatorios a fondo con un personaje a quien en lo personal le tengo mucho aprecio y mucha estima, a pesar de que algunas veces estoy en desacuerdo con él. Sin embargo, debo reconocer su claridad, su valentía y la forma en que enfrenta la realidad política. Me refiero a Johannes Kaiser, quien es marca registrada, diputado de la República. ¿Cómo estás, Johannes? Qué gusto saludar. Muy bien, gracias. Por lo demás, los mejores amigos son aquellos con los cuales uno tiene ciertas diferencias, porque de otra manera no existe una excusa para tomarse una buena botella de vino y discutir sobre las mismas, ¿no? Eso es su sabiduría en su máxima expresión. Comparto plenamente contigo. Y no hay nada mejor que en realidad intercambiar ideas con un buen mosto. Johannes, para ir directo a fondo y aprovechar estos minutos en que te tenemos, eh, ¿cómo ves desde lo que ha ocurrido en los últimos 12, 14, 18 meses, la evolución de lo que está ocurriendo en Chile desde el punto de vista político? En síntesis, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que el país ha evolucionado, para variar, mucho más rápido que la clase política. El cambio de opinión en Chile ha sido dramático. Lo vemos en todas las encuestas, cómo se han desplomado los niveles de respaldo a la violencia, que el 18-10 estaban muy disparados, estaban muy cercanos a lo que se puede ver en países en guerra civil, o antes de una guerra civil, poco antes de una guerra civil. Eh, la falta de la falta de comprensión de la importancia de la economía, por ejemplo, también era un tema muy, muy relevante. Eh, yo tengo la impresión que sí, en este momento viene la vuelta del péndulo de una posición política que podemos decir fue muy de izquierdas hasta hace un tiempo atrás, pero que de la mano de la realidad se ha ido desplazando mucho más en nuestra dirección. No es tanto sin duda que no es una victoria nuestra, de hecho es una victoria con un sabor bastante amargo, si así lo pudiésemos decir, porque va de la mano de lo que es simplemente el impacto de la realidad, sobre la vida de las personas. Entonces, la gente lo está pasando mucho peor. La criminalidad está desbocada, el miedo se ha hecho dueño de las calles de nuestras ciudades y de los campos. Eh, yo veo una situación extremadamente delicada y no veo que la clase política en su conjunto, como concepto, esté entendiendo hasta qué punto se están estirando los elásticos. Y ahí yo estoy sumando a la Corte Suprema, estoy sumando a toda la institucionalidad que tiene que ver de alguna manera con el tema político. No veo una fuerza, una voluntad de reacción conjunta a los tremendos desafíos que estamos enfrentando en este momento. Me preocupa. Johannes, a mí este análisis que tú haces me produce o me genera dos inquietudes. La primera, eso significa que hay una gran cantidad de chilenos que es voluble y que cambia dependiendo de las circunstancias y por lo tanto lo que hoy día pareciera ser que es seguro probablemente en 2 años más vuelve a no ser seguro dependiendo de lo inflamado o no que esté la circunstancia social. Eso es una cosa. Y lo segundo es que, y en esto hay una pregunta implícita para ti, cuando un juez de la República entrega la identidad de los testigos protegidos, cuando un fiscal de la República le pasa datos por debajo de la mesa a un gobernador con el tema de las fundaciones, o cuando en la Araucanía continúan los actos terroristas con daño a las personas y a la propiedad, tú ves que la institucionalidad pareciera ser que no está funcionando y hay un llamado entonces a las autoridades de, ojo, estamos por un proceso constitucional que está avanzando y pareciera ser que está avanzando con luz y con sombra, pero que está avanzando dentro de los cauces democráticos, pero por otra parte, aquellas instituciones democráticas que deberían estar encargadas de preocuparse del elemento que yo creo que es central, que es la seguridad, no lo están haciendo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, respecto de lo que es la volubilidad del pueblo chileno, el chileno en general es extremadamente pragmático. Yo muchas veces, no sé si es un chiste, porque es una observación,
El chileno es socialista con lo ajeno y capitalista con lo propio. En ese sentido, en ese sentido es un pragmático de tomo y lomo. Son muy poca la gente que está realmente ideologizada. Y en ese sentido, si el sistema no rinde, si el sistema no entrega las prestaciones que prometió, se producen niveles de frustración muy altos y eso conduce nuevamente a la vuelta del péndulo. No hay nada más peligroso en política que prometer aquello que uno sabe que no va a cumplir. Eso se llama demagogia, pero en política cuesta, o sea, se transforma en un costo en algún momento. En algún momento se transforma en un costo, especialmente cuando la gente no está especialmente ideologizada y no tiene una lealtad a prueba de balas, digámoslo así, o a prueba de crisis económica. Lo dijo en su momento, creo, un ex parlamentario, decía, bueno, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno, o estoy parafraseando. Son pocos los que están en esa posición en el largo plazo. Son mucho más los que simplemente deciden ir por una alternativa. Ahora, si esa alternativa es democrática todavía, y gracias a Dios, pero puede llegar a ser otro tipo de alternativa, y eso es lo que nos debería complicar desde el punto de vista institucional. Y ahí entramos a la segunda pregunta que tú me habías hecho, el tema de la institucionalidad. Evidentemente que la institucionalidad no está funcionando. No está funcionando y no está funcionando. A ver, no está funcionando de ahora. ¿Eh? El Poder Judicial viene arrastrando problemas desde los años 60 del siglo pasado. O sea, no es ninguna novedad que el Poder Judicial tenga problemas. Lo que sí es una novedad es la dimensión de la amenaza del punto de vista criminal en Chile. Porque eso ha cambiado todos los parámetros. La llegada de grupos como el Tren de Aragua, mafias chinas, estamos hablando de... O sea, el Tren de Aragua es malo. Los chinos no solamente son malos, sino que son inteligentes. Tenemos una serie, creo que Sinaloa estaba dando botes también por acá. La verdad es que coloca a esta institucionalidad, que es una institucionalidad débil desde el punto de vista ético y moral, porque eso no me cabe la menor duda. Es débil, han trabajado mucho tiempo de acuerdo con la conveniencia. Lo hicieron durante los años 60, lo hicieron durante el régimen militar, lo hicieron a la vuelta de la democracia. Y la conveniencia es un parámetro muy malo para actuar cuando tú estás enfrentado con organizaciones criminales del tipo del cual estamos enfrentando en este momento. Porque eso significa, la amenaza es otra, pues, la amenaza que podía ejercer, no sé, el presidente Pinochet sobre un juez para que impidiese, para que no aplicase, por ejemplo, no entregase un recurso de amparo, era otro muy distinto a la que puede aplicar un mafioso del Tren de Aragua. Si no fueron capaces de resistirse a eso, o de resistirse durante el retorno a la democracia, ¿no? Cuando se lavaron las manos con no sé cuántos casos donde estaban políticos involucrados, ¿cómo se van a resistir ahora al impacto de gente mucho más inescrupulosa, mucho más violenta y mucho más rica? Eso a mí me tiene profundamente complicado. Profundamente complicado. Yo, yo, Y esa sí, no yo entrega comparto de plenamente servicio, contigo. Yo y esa comparto plenamente contigo. Yo creo que no se ha dimensionado los que hemos tenido la posibilidad de estar en países tomados por el crimen organizado. Tú te das cuenta, la calidad de vida ahí es del terror, digamos, de Capitán Apache. Entonces, yo me temo que aquí por alguna razón, no sé si es una razón ética o moral, como tú dijiste, o valórica o ideológica, no se le ha dado, me parece a mí, la importancia que requiere un problema de esta naturaleza. ¿Cómo, tú crees que el país debería salir de esto? ¿O tú crees que no tenemos salida? Porque cuando las instituciones empiezan a desmoronarse, uno empieza como a perder la esperanza, pero por otra parte uno ve que hay un proceso constitucional que está andando y que parece serio y que parece que hay gente ahí que se está poniendo de acuerdo. ¿Qué- ¿Cómo ves tú esto? el proceso constitucional es irrelevante para la solución de estos problemas. Puede generar problemas, así como lo hizo el proceso constitucional anterior. Pero las instituciones y las leyes valen tanto como la gente que les sirve.
ese es un tema que la Constitución no te defiende a ti, tú eres el que tiene que defender la Constitución. Si eso parece ser una cosa muy, muy extraña, que nosotros creemos que la ley te protege, siendo que tú eres el que tiene que proteger la ley. Como ciudadano, como policía, como juez, la ley no te protege a ti, la ley te da solamente un marco de acción que si tú no defiendes te lo destruyen, que es lo que ha sucedido en Chile por falta de defensa de la ley. Entonces, cuando yo veo el tema constitucional, yo veo un esfuerzo honesto hasta cierto punto, porque siempre hay lo que se llaman intereses particularistas jugando un rol, pero que a la hora de los que hubo, eh, cuando se trata, por ejemplo, de un juez que está confrontado con la posibilidad de entregar los nombres de 50 testigos a un narco, no va a ser relevante. No va a ser relevante. Los problemas más importantes que está enfrentando nuestro país en este momento tienen que ver con la falta de compromiso. A ver, déjame recapitular. En algún momento se dijo que la República de Weimar, que fue la que antecedió al régimen nazi, murió por falta de republicanos, que la República había muerto por falta de republicanos. Demasiado poca gente creía en el sistema republicano. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en Chile? ¿Cuánta gente cree lo suficiente en el sistema de libertades, de justicia, etcétera, que tenemos en nuestro país como para arriesgar el pellejo por él? Eso me tiene complicado, me tiene profundamente complicado, porque yo sé que los países no están compuestos por héroes, ¿ya? Eso está claro. Nosotros no todo el mundo tiene pasta de héroes, ¿ya? A la hora de los que hubo, ahí se ve la gente. Pero cuando tú tienes una institucionalidad que ha sido tan débil ante amenazas mucho más leves que esta, ¿qué nos va a suceder ahora? La Constitución no nos va a recuperar, lo que nos puede recuperar es un cambio de actitud, es un cambio de actitud en general en la sociedad y por supuesto otro tipo de presiones. La sanción Ese, social, pero, está bien, sí, pero ese cambio de actitud, ¿cómo viene? Los cambios de actitud no aparecen espontáneamente, sino que normalmente los procesos sociales para cortarlos y para que no sean orgánicos son los líderes los que generan esto. Entonces, ¿cómo tú crees que en poco tiempo o en un tiempo que uno pueda ver en el horizonte pueden haber estos cambios? interesantemente este tipo de cambios se producen de la mano de figuras individuales que funcionan de alguna manera como catalizador de una necesidad y dan ejemplo. Es lo que pasó, por ejemplo, en Sicilia con el juez Falcone, no sé si te acuerdas de él. Sí, claro. Ya. El juez Falcone, que bueno, terminó muerto, le hicieron como 80 atentados antes de que pudieron al final matarlo, fue un juez antimafia. Y ese juez dio el ejemplo, fue a combatir literalmente cual Quijote de la Mancha contra molinos de viento, pero contra molinos de viento armados. Y el resultado de su fallecimiento, de su muerte, fue una guerra contra la mafia de la cual la mafia hasta el día de hoy no se ha recuperado. O sea, la mafia sigue existiendo, pero nunca recuperó los niveles de poder que tenía antes. Es decir, ese fue un sacrificio probablemente no inútil. La pregunta es si vamos a tener nosotros, en nuestro país, gente de ese calibre en las distintas instituciones. ¿Y tú qué respondes frente a esa pregunta? Es algo que nos va a mostrar el destino, el futuro. Vamos a ver si hay gente, yo sé que existe gente de ese tipo, por ejemplo, en Carabineros, lo sé, los he visto, ¿ya? En investigación, los hemos visto. Hay corrupción en todas partes, pero también hay este tipo, ¿cómo es? Ese arquetipo, ¿ya? De la persona que está dispuesta literalmente a hacer cosas heroicas, aunque en su vida cotidiana sea un tipo completamente normal. Y puede que haya entre los jueces, y puede que haya entre los fiscales. Y puede que si tuviésemos y tenemos un sistema de comunicación suficientemente efectivo y nos orientamos en esa dirección, que podamos mostrar a esta gente como ejemplo de sociedad. Podamos cambiar el paradigma de lo penca, lo barato, lo chabacano, etcétera, en esa dirección. Pues eso nos va a dar la fortaleza como sociedad para combatir todos en torno o siguiendo ejemplos.
creo que más allá de eso, aparte de, por supuesto, todo el trabajo que hay que hacer de ordenar, de fiscalizar, de apretar, de establecer mecanismos de control más efectivos, etcétera, todo eso es parte de lo que es el trabajo institucional. Pero lo más importante es el trabajo o es esa disposición que va a tener que nacer del alma de la gente. Hay gente que le llama a eso patriotismo, la disposición a sacrificarse o sacrificar algo que les es importante por el bien común del país. Yo espero que haya gente de ese calibre todavía. Yo creo que hay, pero vamos a ver cuándo Pero, aparece. pero hoy día tú estás más optimista o más pesimista que, no sé, diciembre del 2019 o cuando se escogió el primer perfil de candidatos para la convención. Yo estoy mucho más optimista, no en razón de la situación objetiva, porque es mucho peor, ¿ya? Pero estoy mucho más optimista porque ha cambiado la demanda. Es decir, ha cambiado la opinión general. A ver, ya la cuestión ayer ya fue casi ridícula. Cuando vemos a don Gabriel Boric cantando los viejos estandartes, uno empieza ya a preguntarse si está en un sketch de Monty Python, ¿no? Eh, pero, pero hay un cambio de eje, y ese cambio de eje político, discursivo, etcétera, lleva a nuevas demandas, lleva también a la demanda de que se cumplan las promesas en ciertas materias. Y por lo tanto va a llevar a cierto movimiento también dentro de las instituciones. Creo que con este gobierno todavía vamos a tener un problema porque no creen profundamente en, en, eh, en las instituciones, bueno, más allá de que las instituciones nuevamente son débiles, pero no les ha interesado nunca en demasía reforzarlas. Porque no creen que la represión del Estado sea un camino para solucionar los problemas. De hecho, yo hace poco tiempo atrás hoy día, escuchaba a alguna persona de izquierdas diciendo que el problema aquí era un problema de desigualdad. ¿Por qué no le cuentan eso al narco que anda moviendo, no sé, 2 millones de dólares en el barrio? ¿Ya? Hablemos de desigualdad ahí. Eh, y mientras esa gente no haga el salto intelectual necesario, no van a poder hacerlo en este gobierno. Es decir, la población chilena o también inmigrante que ya tenga derecho a voto, va a tener que decidir si van a elegir de nuevo a aquellos que creen que a través de políticas sociales se soluciona el problema de la delincuencia, o aquellos que creemos que sí, hay un componente social innegable en el tema de la delincuencia, pero no te puedes aguantar 30 o 40 años hasta que una política social haya tenido un efecto para reprimir al delincuente, porque de otra manera está sacrificando a la gente honesta. Entonces, la pregunta va a ser, ok, o nos quedamos con la actitud actual, que es una actitud muy reticente para utilizar la fuerza, o vamos a utilizar la fuerza, que por lo demás es la razón por la cual se creó el Estado, ¿no? Y tú qué crees que finalmente va a ocurrir? Si tú hoy día que has, de alguna manera ya has tenido una trayectoria, y conociendo a la gente, tienes la calle y vas viendo, como tú dices, cómo va cambiando la sensación y la aspiración de la gente, ¿qué crees que va a ocurrir en este Chile nuestro en que ya partimos diciendo que la gran masa era un poco voluble y que cambiaba rápidamente para ser dependiendo de la demanda? No ¿Qué crees solamente que va la a masa. ocurrir? Pero no, yo dije, son pragmáticos, pero lo veo incluso en el Partido Socialista hoy día. Se han puesto extremadamente pragmáticos. Hay momentos en los cuales yo me pregunto si son ellos los que tienen el carnet del Partido Republicano o yo, ¿no? En los proyectos de ley en el Congreso. Los que siguen estando muy reticentes del Partido Comunista del Frente Amplio. Pero desde el Partido Socialista hacia acá existe una comprensión de que esta situación no puede continuar avanzando. Ahora, no existe la comprensión de la urgencia. Y el Partido Socialista y el PP de la centroizquierda todavía están enganchados, lamentablemente, con el destino de este gobierno. Entonces, hay tensiones internas para ver hasta dónde llegan en el desmarque. Eh, pero ese pragmatismo, otros le dicen oportunismo, otros le dicen volubilidad, que eso es voluble, es muy propio nuestro. Y también tiene que ver
con un proceso que ni siquiera es condenable, ¿eh? De ninguna manera, porque va de la mano del principio de intento y error, Obvio. que es parte del método científico. Si no funciona así, va a tener que funcionar así. Y evidentemente no ha funcionado la variante de decir, ¿sabes qué más? Seamos todos hermanos y amigos y querámonos todos, porque no funciona y los programas sociales no solamente no están funcionando, sino que están subejecutados. De hecho, la situación social para la generación de las, ¿cómo lo puedo explicar? De los parámetros que fomentan la criminalidad es mucho peor hoy día que hace 20 años atrás. Muchísimo peor. Entonces, muchas de las políticas sociales que hemos realizado para ayudar a la gente han tenido efectos contraproductivos. Todo eso es un tema que se va a tener que analizar, pero estamos empezando a entender una cosa, por lo menos en el corto plazo no hay otro camino que agarrar a la gente que se metió en la delincuencia, que es criminal, encerrarlo, sacarlos de las calles, expulsarlos de vuelta a sus países a aquellos que vengan del extranjero. Pero ¿tú crees que eso realmente va a ocurrir? Porque hoy día quien detenta el poder y que de alguna manera es capaz de presionar para que las cosas ocurran es precisamente el gobierno que está manejado en sus puestos claves por el Frente Amplio y Partido Comunista, y tú mismo señalaste que ellos eran reticentes. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que va a ocurrir en los próximos meses? En los próximos meses vamos a ver, creo yo, lamentablemente, un aumento escalofriante de asesinatos en nuestras calles. Hoy día se encontraron 2 personas ejecutadas en La Pintana. La cantidad de personas que están con claras muestras de ser un ajuste de cuentas. Junto con la contracción económica, porque esto tiene efectos también en la criminalidad, junto con la contracción económica, se produce un problema con las bandas que se habían repartido territorios para el comercio de drogas. Ninguna banda quiere ver su ingreso disminuir. Entonces, ¿qué va a suceder o qué es lo que está sucediendo? En mi opinión, es una especulación. Pero están tratando de aumentar sus ingresos a través del crecimiento territorial, de dominio territorial. No estando el Estado, la única fuerza con la cual se enfrentan en ese proceso son otras bandas. Y vamos a terminar en principio con una guerra de pandillas. Yo creo que lo que estamos viendo es una guerra de pandillas que se va a extender cada vez más, con los efectos que todos conocemos, es decir, bueno, balaceras en las calles, víctimas inocentes en sus casas. Muchas viviendas, sobre todo las poblaciones, son de material ligero, no son capaces de resistir el impacto de una bala. Va a ser una cuestión muy fea, creo Una yo. pregunta directa. ¿Tú crees que el narco tiene hoy día tentáculos o brazos en el poder legislativo? Definitivamente. Pero no solamente en el legislativo, estoy seguro que también No, en lo no, pero ya, judicial ya, y ya te voy a preguntar, sí, está claro, yo te voy a preguntar por los otros, pero yo quiero preguntarte en el poder legislativo, digamos. O sea, ¿tú crees que hoy día, de alguna manera, el narco ya está, o las bandas criminales ya están con sus manos puestas de algún grado, en algún nivel, en el poder legislativo? no me sorprendería. No me sorprendería, no sé si bueno, en general probablemente sean parlamentarios individuales, ¿no? Probablemente de todos los sectores, por lo demás. A mí, quizás el único elemento que me preocupa desde el punto de vista institucional, como partido, porque tiene contactos con el tema narco, es el Partido Comunista, a través de su contacto con la FARC y con el régimen venezolano, que es un narco régimen. Entonces, ahí tengo una preocupación. No sé hasta qué punto. Sabemos que en su momento mandaron a entrenarse gente en Colombia para iniciar la guerra de guerrillas en el sur. Eso está publicado en Bio, están los correos electrónicos entre la FARC y el Partido Comunista, que se los pillaron en el computador ¿cómo se llama? Del señor Reyes, que era el ministro de Relaciones Exteriores de la FARC. Entonces ahí sin duda que hay un nexo. No puedo decir hasta qué punto el Partido Comunista esté hoy día involucrado en un tema de esa magnitud, o si fue solamente una cooperación política
en ese momento, pero esos contactos, por supuesto, que conducen a que uno se preocupe, porque, bueno, el Partido Comunista es parte de la institucionalidad. Obvio. Y en el poder ejecutivo, En el Poder Ejecutivo probablemente suceda lo mismo en el Legislativo o en el Judicial, que individuos hayan sido contactados y efectivamente se hayan transformado en servidores de estas mafias. Sí, una de estas mafias, por ejemplo, a ver, en Chile, el presupuesto para las policías es de, creo, más o menos 2.500 millones de dólares entre las dos. Es una vergüenza porque es menos del 3% del presupuesto nacional, ¿no?, que estamos destinando a seguridad. Los narcos mueven 4,5 mil millones. Y eso es solamente lo que se llama el tráfico, venta, compraventa de estupefacientes. Y si a eso le sumamos los miles de millones que se lavan en Chile, estamos hablando de platas que llegan de terceros países, se lavan en Chile, de acuerdo con el Banco Mundial, en algún momento había especulado que eran entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo decía Napoleón? No hay un general que aguante un cañonazo de 1 millón de Louis de Guerre, que eran monedas de oro, ¿no? Todavía creo que tenemos una ventaja respecto de Ecuador, donde algunos generales de la policía ya están completamente tomados por el narco. Nosotros, yo creo que en Chile todavía resistimos, tenemos una cierta inmunidad ahí, pero, pero en otros sectores no me cabe la menor duda de que hay gente que está ya comprometida con ese negocio. Hay otra cosa, a mí, de alguna manera, porque tengo es una sospecha nomás. De otra manera no se explica la falta de voluntad de control de fronteras, la falta de voluntad de equipar aduanas como corresponde, eh, la falta de voluntad de aumentar la cantidad de carabineros, de mejorar sus condiciones salariales. O sea, estoy hablando de política pública que refuerce el músculo del Estado. No se explica. Yo, honestamente, no lo comprendo. Y no es un tema de ahora, es un tema que viene arrastrándose desde hace estoy de acuerdo. 15, 20 años. Estoy de acuerdo, el gobierno de Sebastián Piñera tampoco se caracterizó por aumentar claramente los presupuestos de seguridad tampoco, y Michelle Bachelet tampoco lo hizo. Es más, hay que recordar el tema de los aviones cargados con haitianos y todo eso, que era de conocimiento público y nadie hizo absolutamente nada. Michelle Bachelet, por Es lo demás, decir, desmontó el sistema de inteligencia chileno. Lo sí, claro, desmontó. Entonces nosotros ahora estamos trabajando una legislación en la Comisión de Defensa para recuperar algo o poder reconstruir algo. Pero Chile no tiene defensa contra estos grupos internacionales de narcos. ¿tú crees que esto fue un plan prediseñado o simplemente se dio una serie de casualidades fatídicas para llegar al estado en que estamos? No creo que haya sido un plan prediseñado para que fuese el narco el que terminase ganando, ¿ya? Pero sí creo que el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, el sometimiento de la justicia a un nuevo régimen político, o sea, no hemos tenido una justicia independiente, nuevamente yo digo, 50, 60 años, eh, todo eso ha tenido por efecto el debilitamiento de nuestra capacidad de reacción. Y en ese vacío que se creó porque en Chile existe esa amputación entre la espada, que es la Fuerza Armada y de Orden, y la corona, que La están corona. peleados desde el año 73, ¿ya? En ese vacío de poder que se creó, entró el narco. Ahora, quién estuvo primero, quién lo metió primero, etcétera, es relativamente irrelevante, pero el narco como fuerza política propia incluso, ha entrado gracias a ese vacío de poder que creó el conflicto interno. Y por lo tanto, dicho eso, y compartiendo tu análisis, creo que efectivamente los vacíos de poder precisamente siempre sirven a terceros, a ninguno de los que generan este distanciamiento. Eh, Pareciera ser que nos quedan esperar actos heroicos en algunas instituciones que sirvan de ejemplo
para que otros puedan seguir el camino? ¿O podemos esperar que efectivamente en una reflexión un poco más profunda la clase política ya sabe que aquí tiene que haber una suerte de un nunca más hacia adelante, por lo menos en términos de seguridad, porque la seguridad, esto transversalmente produce daño a todos, no solo en términos de su seguridad personal o de sus bienes, sino que además genera pobreza porque ahuyenta la inversión, etcétera? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque si esto continúa, hay un carril político, pero hay un carril de la realidad que parece ser que es totalmente distinto y va como una montaña rusa absolutamente bocado. Hay un proceso de conversión, pero yo creo que es demasiado lento. Hay un proceso de conversión en la clase política, sin duda, pero creo que todavía es demasiado lento. Todavía no se le pone la urgencia que debiese ponérsele, entre otras cosas, porque tú tienes un problema. Tienes el problema de que, especialmente la izquierda, porque la derecha siempre ha sido, tratando de ser objetivo, siempre ha sido pro orden y la Fuerza Armada y de orden, etc. Pero la izquierda ha hecho un proceso de conversión que es mucho más lento porque es muy difícil explicarle a su base, a la cual ha mantenido galvanizada en contradicción con la fuerza de orden, es muy difícil explicarle a esa base que han cambiado de opinión. El presidente lo está haciendo, ¿eh? El presidente lo está haciendo. La pregunta es hasta qué punto puede llevar a esa base a modificar su actitud. Yo, uno puede decir, bueno, son las volteretas de Boric. Uh, sí, puede que sea una voltereta, pero la verdad es que en este momento, y desde el punto de vista objetivo y de necesidad, y le voy a reconocer a Boric que está haciendo lo que se tiene que hacer, lo que tiene que hacer en su sector también. Ahora, sería mucho más fácil si lo hubiesen hecho durante el gobierno de Piñera. Si durante el gobierno de Piñera la centroizquierda hubiese respaldado la Constitución y las leyes y al gobierno constitucionalmente elegido. Ahora tienen un problema de credibilidad tremendo, ¿no? Pero mejor tarde que nunca, hasta cierto punto. Y no estoy tratando de ser inocente, ni mucho menos, de que no me tomen. Pues, si yo tengo claro qué puntos calzan en muchas materias mis amigos que están más allá del centro, ¿ya? Eh, pero también creo que no quieren terminar, o por lo menos algunas figuras, voy a acotarlo, algunas figuras están entendiendo que van a terminar gobernando un país en cenizas si esto sigue así. Y están cambiando el eje. Así ¿Y que tú puede que realmente crees, pero tú realmente crees, Johannes, porque que vamos a terminar? Porque tú dijiste que estabas un poquito más optimista que estabas, porque los hechos demostraban cierto cambio en la demanda ciudadana y que por último empujaba a la clase política a tomar medidas en ese sentido. Sin embargo, bueno, uno sigue viendo, ya tú mismo lo dijiste, dos ejecuciones, sujetos con las manos amarradas y cada uno con dos balazos en la cabeza. Ves los actos terroristas diarios. Entonces, vuelvo a insistir, ¿qué es lo que debería, tú crees, ocurrir para que en el corto plazo tengamos un cambio real positivo? ¿Ves bueno, posible ese cambio? sí lo hay. La pregunta es, bueno, ¿existe el camino institucional para hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque la institucionalidad tiene que cooperar. ¿Va a cooperar el Poder Judicial? Tenemos las capacidades, por ejemplo, nosotros tendríamos que meter preso como 50.000 personas. Tendríamos que sacarlo de las calles y meterlos presos. Nada de salidas alternativas, no. Todo el mundo preso. Casi como Bukele en Honduras. Pero El ¿va a Salvador. cooperar? ¿Pero va a cooperar la justicia con medidas de ese tipo? Porque efectivamente es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa con la capacidad carcelaria? Vamos a crear, no sé, pues, campos de prisioneros de baja seguridad, es decir, con una cuestión mucho más liviana que una cárcel formal con murallas de cemento y toda la cuestión, para aquellos que sean delincuentes de poca monta, por ejemplo. Eh, ¿Cómo vamos a hacerlo para recuperar la capacidad de combate de Carabineros? Porque Carabineros está hoy en día en 60-55% de lo que debería ser su dotación. Y eso es la dotación de cuando éramos 10 y 15 millones, no 20. Es decir, a Carabineros tendríamos que aumentarle la dotación en un 150%.
Eso no lo puedes hacer en poco tiempo, no lo puedes hacer en 2 años, no lo puedes, 4 años, cuanto menos, para llegar a esos números y tienes que poder motivar a la gente. Eso va a costar plata. Pues resulta que hoy en día un carabinero recién salido de la escuela gana menos que un mesero en Las Condes, ¿no? Entonces, si existe una voluntad, esto se puede planificar y se puede hacer, y se puede empezar a recoger la mano, sin duda. Puedes empezar a disminuir el problema. Eh, pero para eso tú requieres de la cooperación de todos los estamentos. Eso significa nuevamente el Poder Judicial, el sistema político, que tiene que estar cerrado detrás de esta ofensiva, poner a disposición los recursos, una campaña de propaganda muy potente, no solamente contra el narco, sino que contra el consumo. Contra el consumo, porque el consumo es un factor importantísimo. ¿Ves, ves a alguien liderando un cambio sistémico potente, rápido, ahora? Tú De dijiste que el momento, presidente Boris de alguna manera estaba en ese camino tratando de hacer lo que puede con su sector, digamos, pero ¿ves a alguien más en ese camino liderando esta suerte de cruzada por la seguridad? yo creo que hay muchos que se están tratando de posicionar en esta materia. Muchos. ¿Por qué? Bueno, porque es la demanda ciudadana y el político trata de servir la demanda ciudadana, pues eso significa ser reelecto, significa voto. Al final esa es la gracia de la democracia, ¿no? Hay muchos que están posicionándose en esto, pero los egoísmos personales y también las trabas ideológicas de cierta gente conspiran en contra del éxito, porque entonces resulta que tu proyecto de ley no, pero sí el mío, ¿no? Eh, Tu iniciativa no, pero sí la mía. Y ese tipo de cosas eh, yo creo que muestran también la falta de comprensión de la gravedad de la situación. Yo hace un par de semanas atrás tuve una reunión con un grupo de empresarios, gente muy relevante, también académicos, etcétera. Y cuando me preguntaron sobre este tema, yo le dije, la situación es gravísima, si ustedes no tienen idea. Aquí la cuestión tiene que cambiar ahora porque hay que entender una cosa, y esto también los señores políticos, jueces, todos nosotros tenemos que entenderlo. Mañana o pasado van a empezar los secuestros de nuestros parientes, de nuestros hijos, de nuestros familiares. Esto no es una pregunta de si va a pasar, la pregunta es cuándo. Y o somos capaces de reaccionar de manera preventiva e impedir de que esa situación se transforme en un infierno como es en México o en Colombia, donde ya nadie puede salir sin un auto blindado y 5 escoltas, o vamos a vivir así. Y yo creo que este país no se lo merece. Para más remate, porque la inmensa mayoría de la gente no tiene auto blindado y no va a tener escolta, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en que les caiga la chaucha, puede que cambie esto. Pero al alcalde Alessandri fueron a su casa y lo molieron a palo, los narcos. No lo mataron, pero lo molieron a palo. Y no hubo una comprensión de, oh, me puede pasar a mí. O sea, estamos hablando de, yo ni siquiera le estoy pidiendo que sean generosos o que se quieran inmolar. No, 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 estoy apelando al instinto de supervivencia. Y sin embargo, como que no, eso no me puede pasar a mí si estamos en Chile. Y que no estamos en Chile, no en el Chile que conocimos. Es una advertencia, yo espero que alguien se haga cargo de eso. Cuando se les dice, sí, seguro. Pero cuando votan, no tanto, ¿no? Ahí va. Yo lamentablemente creo, Johannes, que si aquí no hay algún hecho funesto que sea una verdadera tragedia, no va a haber un cambio profundo en la clase política. Porque a mí me parece casi inmoral que en los barrios más humildes todos los días hayan asesinatos y la gente poderosa que es capaz de tomar decisiones y ayudar a que efectivamente lo mira a distancia, porque en sus barrios protegidos eso no ocurre. Eso no puede ser. Hay un imperativo social que tiene que ver precisamente con que el Estado tiene que resguardar el derecho a la seguridad desde el más humilde hasta el más poderoso, porque es el principal sentido de la igualdad.
para que todos podamos estar tranquilos y desarrollarnos. Hay una falta de compromiso. ¿Sabes qué? Yo creo que en Chile de alguna manera eso se quebró con el salitre. De alguna manera el patrón era responsable por su gente, así como su gente era responsable ante el patrón. Este país tiene un problema serio de un quiebre entre la población general y sus élites políticas, económicas, judiciales, etc. Ese quiebre yo no sé por qué se ha producido de la manera en que se ha producido, pero claramente conduce a que se viva en Chiles distintos, con prioridades Así es, distintas. comparto plenamente. Y, y a mí me complica profundamente eso, porque eso explica también por qué estamos siempre demasiado tarde reaccionando a lo que está sucediendo, ¿no? Porque no existe una comprensión profunda, real. ¿Para qué hablar? La izquierda, que la izquierda de hoy día es caviar, ¿no? Si ¿cuánta gente ahí levantó una pala en su vida? ¿No? Si de trabajadores poco, ¿no? No existe una comprensión profunda o un compromiso profundo con aquellas clases, y lo voy a decir así usando la terminología marxista, con aquellas clases que se ven sirvientes, o que ellos ven como sirvientes. Y eso tiene que ver, creo yo, también con una debilidad muy profunda en lo que es nuestro sentido de nación, demasiado estratificado en clases. Si a mí me dijeran cuál sería la primera medida que tomaría para empezar a solucionar ese problema, sabiendo que es un problema generacional, yo lo que haría sería reimponer el servicio militar obligatorio de capitán a paje, para que el Soto Aguilera de la Pintana compartiese con el Errázuri Panquehue de Las Condes y tuviesen que pasar por las mismas pellejerías y después pudiesen decir, bueno, se entendiesen, se comprendiesen y se entendiesen como parte de una comunidad de destino. En Chile, lamentablemente, eso de entenderse como parte de una comunidad de destino es un quiebre muy profundo que empieza probablemente con el tema del salitre, se agudiza con la lucha de clase, el 73, y después con todo el resto de las líneas divisorias que se han ido creando. Pero como sociedad somos solamente capaces de defendernos de amenazas tan potentes y peligrosas como son los narcos, ¿para qué hablar de lo que es el escenario internacional? Si somos capaces de ir Al unidos, punto. ¿no? Johannes, este viaje contigo, estos ya 45 minutos, han sido realmente extraordinarios, lo cual te agradezco. La Muchas última gracias. parte que señalaste, no realmente, la última parte me parece a mí que has dado un eje central. Yo soy un convencido que el voluntariado, por una parte social, participar, ya sea a través de bomberos, Cruz Roja, grupos de rescate, etcétera, ayudas comunitarias y el servicio militar son ejes estructurantes para dar un sentido de unión y un sentido de nación. Yo comparto plenamente contigo, los que somos hijos de la vocación fiscal, así lo entendemos, porque pudimos, de la vocación pública, pudimos compartir y entender que el mérito, por supuesto, que es lo más importante y el esfuerzo. Y nos da profunda tristeza ver lo que está ocurriendo en colegios emblemáticos como mi ex Instituto Nacional. Johannes, simplemente darte las gracias por tu, no por estos ratos, sino que por tu valioso trabajo en la política, en la cosa pública. Ojalá tuviésemos gente en todos los espectros políticos con tu claridad, con tu sentido de comprensión de la realidad y tu sentido de urgencia, porque estoy seguro que este sería un mejor país. Muchas gracias por las flores, mi estimado Ricardo. No, Eh, pero es decir, yo creo que lo que les falta es solamente el empujoncito para salir. ojalá que así sea. Como siempre, aquí en Unidos por Chile, en otro de nuestros conversatorios, a fondo con personajes que nos enseñan, nos ilustran y nos desafían. Buenas noches a todos, Johannes, un abrazo y de seguro nos vemos pronto. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias. Que estés bien, gracias por todo. Encantado. Nos vemos. Bye, bye.